¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este canal Estudiando el Verbo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1. Qué privilegio es estar aquí para iniciar una escuela sabática para adultos más. Sean ustedes bienvenidos. Y la lección para esta semana es la lección número 5 para el 4 de mayo del año 2024, titulada La fe contra todo pronóstico. La fe contra todo pronóstico. En el estudio de esta semana, con ejemplos de la Reforma, exploramos cómo las enseñanzas de la Escritura proporcionan la base para el propósito genuino y significado verdadero de la vida. Al comprender estas verdades eternas, nos preparamos para la crisis final del gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado y se nos ha llamado a continuar donde la dejaron. Nosotros también podemos descubrir un Dios lo suficientemente grande para cada desafío que enfrentamos. Un Dios que da a nuestras vidas un significado y propósito como nada en el mundo podría hacerlo. Y antes de abrir la palabra de Dios, como siempre, quiero invitarlos para que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces, Señor. Tú mereces toda la plena y total alabanza, Señor. Padre eterno, en esta hora suplicamos tu perdón. Te rogamos humildemente que puedas limpiarnos, que puedas purificarnos y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro maestro, nuestro director, y que tu palabra sea en nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por todo, oh Padre eterno, porque te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente en los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, amén. Fe contra todo pronóstico. ¿Qué significa esto? Para poder entender el título de la lección, quiero invitarlos para que vayamos al punto central de la lección, que se encuentra en Salmos 119:11. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Miren lo que dice la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo encierra el secreto de la verdadera vida cristiana. El solo conocimiento de la palabra no nos preservará del pecado, pero cuando se atesora la palabra de Dios en el corazón, se tienen las armas para hacer frente y derrotar al astuto enemigo. En el siglo XVI, la obra comenzada 200 años por Wycliffe, como vimos en la lección pasada, el lucero de la Reforma, comenzó a brillar con intensidad. Había llegado el esplendor de la Reforma. Esta Reforma se basó en 5 puntos fundamentales. Número 1, solo la Escritura. Número 2, solo la gracia. Número 3, solo la fe. Número 4, solo Cristo. Y número 5, solo a Dios la gloria. Así que vamos a ver, basados en estos 5 puntos fundamentales, 2 puntos principales. Número 1, fundamento de la fe. De ahí se desprenden solo la Escritura, solo la Biblia al alcance de todos y el intérprete de la Biblia. Y en el punto número 2 vamos a ver solo la gracia. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo, pero dejaron en claro que no había en ellos nada especial. Eran personas transformadas por Dios. Por ello declaraban
solo a Dios la gloria. ¿Cómo se realizó en ellos esa transformación? Fue la lectura de la palabra de Dios la que realizó el milagro. ¿Qué? Fue la palabra de Dios la que realizó el milagro. ¿Qué hizo la Biblia por ellos y qué puede hacer por nosotros? Número 1, la palabra de Dios es el fundamento de la fe. Número 2, al creer en sus promesas, renovamos nuestra fe y el valor. Sus hojas son como el fruto del árbol de la vida. Irradia gozo, esperanza y luz. Nos da dirección, certeza, fortaleza y sabiduría. Vivifica nuestro ser físico, mental y espiritualmente. En aquellos tiempos de tinieblas, la Biblia saturó sus vidas hasta el punto de dar su vida por mantenerse fieles a sus enseñanzas. Y hoy, ¿satura tu vida la palabra de Dios? Ahora, la Biblia está al alcance de todos. Quiero invitarles nuevamente para que tomen sus Biblias y vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 24. Miren lo que dice la palabra: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La semilla es la palabra de Dios, dijo el Señor ahí en Lucas 8:11. Lucas, el historiador cristiano, refiere que la palabra fue como semilla. Cuando era sembrada en forma diligente, crecía y daba fruto. Esta declaración describe una expansión continua. La muerte de Agripa, principal perseguidor, dejó a los predicadores del Evangelio en libertad para proclamar su mensaje y no fueron tardos para aprovechar esa oportunidad. De la misma manera, hoy tenemos ese propósito sin duda, todos los que profesamos la fe cristiana. Tenemos esa oportunidad y debemos aprovecharla en este momento que aún no somos perseguidos. Tyndale, no sé si se pronuncia así ese nombre, vivió de 1494 a 1536. Se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, realizando una traducción directa de los idiomas originales. Publicó el Nuevo Testamento traducido en griego. Miles Coverdale continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento desde los originales hebreos. De este modo, en 1535 se publicó la primera Biblia impresa en inglés. Esta versión sirvió de base para la traducción más usada entre los angloparlantes, la King James, es decir, la versión King James, publicada en 1611. El trabajo de Tyndale, Coverdale y los eruditos que prepararon la King James ha impactado a millones de personas, llevándolos al conocimiento de Dios. Curiosamente, un hombre que nunca abrazó abiertamente la reforma fue una ayuda indispensable en estas traducciones, y fue Erasmo de Rotterdam, quien publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para todas las traducciones de los reformadores. Mientras se preparaban y publicaban las versiones inglesas de la Biblia, otros reformadores tradujeron también la Biblia a su idioma nativo. De esta forma, la Biblia pudo ser leída directamente por los habitantes de Europa y del recién descubierto Nuevo Mundo. Martín Lutero, un teólogo alemán, monje, tradujo la Biblia en 1534 y Pierre Robert Olivet, un francés, la tradujo en 1535 y la Biblia de Brest, un polaco, la tradujo en 1563 y Casimiro de Reina, un español, hizo una traducción en 1569. Lo mismo la Biblia de Kralice, un checo, fue traducida en 1579. Jonas Brekunas, un lituano, tradujo también la Biblia en 1579. Jurij Dalmatín, un esloveno, hizo una traducción en 1584. Y Giovanni Diodati,
un italiano, también tradujo a su idioma en 1607, João Ferrari de Almeida, portugués, en 1691. Y con eso, pues, la Biblia estuvo al alcance de prácticamente todos. Ahora, el intérprete de la Biblia. ¿Quién es el intérprete de la Biblia? Vamos a ver. Para ello quiero invitarles a 2 de Pedro 1:20, porque continuamente escuchamos, oímos que mucha gente dice, ay, es que cada quien traduce la Biblia como quiere. No. Eso es totalmente falso. Vamos a la palabra de Dios para que ella nos diga quién es el intérprete de la Biblia. Vamos a 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien dio el conocimiento, quien dio la habilidad, la forma, la sabiduría a hombres como usted y a mí para poder escribir, para poder interpretar la Biblia. Cuando Martín Lutero leyó por primera vez la Biblia en latín, su vida quedó transformada. Así que Martín Lutero, mientras hojeaba sus páginas, era consciente de que un poder superior iluminaba su mente. El Evangelio se hacía vivo y eficaz. Las oscuras tradiciones se desvanecieron y surgió la gracia de Cristo. ¿Qué poder iluminó su mente? El Espíritu Santo. Únicamente el Espíritu Santo, único intérprete autorizado de la Biblia. Fue él que le reveló las verdades contenidas en ella. Y el mismo Espíritu Santo se nos da a nosotros para que también podamos comprenderla. Vamos rápidamente a esta cita que se encuentra en Juan 14:26 y 16:13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos al capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es la única persona, el único ser que interpreta la Biblia, que nos lleva a la verdad, que nos da la sabiduría para poder entender las cosas espirituales? El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. A partir de ese momento, fue evidente que no podía haber armonía entre las tradiciones enseñadas por la Iglesia oficial y las verdades contenidas en la Biblia. La única regla de fe y conducta está contenida en la Biblia y nos es revelada por el Espíritu Santo. Miren esta joya de la pluma inspirada que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 625. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañado por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ningún alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Vamos al punto número 2, el fundamento de la salvación. Solo la gracia, solo la fe y solo Cristo, el fundamento de la salvación. ¿En quién está el fundamento de la salvación? Solo en la gracia de Dios, solo en la fe y solo en Cristo. Para ello quiero invitarles nuevamente a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias en Efesios 2:8. Porque por gracia, dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, gracia de parte de Dios y fe de parte del hombre. La fe acepta la dádiva divina,
Somos salvos cuando confiamos en Cristo y nos entregamos completamente a Él. La fe no es la causa de nuestra salvación, sino el medio. Romanos 4:3, en cuanto al concepto de gracia, podemos ver en Romanos 3:24, acerca de la relación entre fe y salvación, podemos ver en Romanos 4:3. Y no de vosotros, como dice el apóstol Pablo, sino es un don de Dios. Ahora, tres verdades fundamentales se desprenden de Efesios 2:8. Número 1, somos salvos por la gracia. El medio para alcanzar la gracia es solo por fe. Número 3, esto es don de Dios, el don de su Hijo, solo Cristo. A causa de nuestro pecado estamos condenados a la muerte eterna. Romanos 6:23. Sin embargo, Dios ha previsto una forma de pagar nuestra deuda y darnos vida eterna. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Vamos rápidamente a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Cristo podemos ser salvos, porque la dádiva viene de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación. ¿Por qué? ¿Y por qué necesitamos que Dios pague nuestra deuda? Como ya dije, porque nosotros no podemos pagarla de ningún modo. Salmos 49:8 y Efesios 2:9. Cuando Martín Lutero descubrió que Cristo era la única fuente de salvación, comenzó a predicar esa verdad. Miles que habían estado encadenados por los engaños del enemigo fueron liberados y transformados. Aunque la salvación es gratuita, su costo fue infinito y suficiente para todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo complementa esta cita, diciendo ahí en Romanos 8:32 lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Crecer en la gracia es una de las mayores necesidades que tenemos usted y yo, crecer en la gracia. Vamos rápidamente a 2 de Pedro, es una cita que ya hemos visto usted y yo. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sí, en vez de que sigamos nosotros creyendo que la salvación es por obras, que la salvación es por propios méritos propios de nuestra persona, el apóstol Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos usted y yo crecer en la gracia de Dios. Durante la Edad Media, las personas pensaban en ganarse su salvación y la de sus ancestros a través de misas, bulas, laceraciones, peregrinaciones. Todo ello resultaba angustioso. Nunca era suficiente hasta que descubrieron la gracia de Cristo. A partir de ese momento se sintieron verdaderamente libres. John Wesley, quien vivió desde 1703 a 1791, uno de los fundadores del movimiento metodista, fue conmovido por la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Su nueva fe lo llevó a buscar el crecimiento en la gracia. Ese es un ejemplo del crecimiento en la gracia. Saberse salvo por la gracia no le llevó a despreciar la ley. Sí queda claro. Saberse salvo por la gracia no lo llevó a despreciar la ley, sino a estudiarla más determinantemente para que su vida estuviese cada vez más en armonía con la vida de Cristo. Vamos terminando este repaso de lección con esta de la pluma inspirada que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 254. De paso, recomiendo este libro mucho para todos aquellos que quieran crecer en la gracia y en la fe. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Negaban a los papas,
a los concilios y a los padres y a los reyes todo derecho para dominar las conciencias en asuntos de religión. La Biblia, la palabra de Dios, era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era lo que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío en la gracia de Dios jamás se apagará. Todos los que confían en la gracia de Dios que está en Cristo, sin duda jamás se apagará la esperanza de vida eterna, ¿sí? Mediante Cristo Jesús. Es la palabra de Dios que nos ayuda a crecer en la gracia y en la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos llegado al final de este repaso de lección, esperando haber cumplido con un propósito muy especial, el de llevarlos a la palabra de Dios para crecer en la gracia y en la fe en Cristo Jesús. Les invitamos para que nos acompañen en la siguiente lección. Sin duda, todo este trimestre va a ser muy interesante cada una de las lecciones y les invito para que no se pierdan ninguna lección, ¿sí?, de Escuela Sabática para Adultos. Hasta pronto. Como siempre, les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.